El robo del siglo se llama huachicol fiscal. Es la contribución de la 4T al mundo del AMPA. No existía. Empezó en 2019. ¿Qué es lo que la provocó? Bueno, hubo cambios en la ley para que se permitiera la importación de gasolinas por parte de particulares. Entró en vigor en 2017, pero los dos primeros años, 2017 y 2018, no hubo diferencial entre lo que Estados Unidos reporta haber exportado a México y lo que México reporta que importó de Estados Unidos. Es prácticamente lo mismo. ¿Dónde empieza a cambiar eso? En 2019. Curiosamente, después de que López Obrador inventó aquella guerra contra el huachicol y se generó un desabasto porque detuvo las importaciones, pero no de particulares, detuvo las importaciones de Pemex. Por eso se generó el desabasto y luego, bueno, generó lo de la desgracia de Tlahuelilpan, que es algo que pues, tendrá que cargar con su conciencia porque fue parte de esa farsa. Pero todo eso empieza en 2019 con el control de las aduanas, le entrega las aduanas a las Fuerzas Armadas, las que son de tierra al Ejército, las que son marina en los puertos a la Marina, y pues eso, lejos de blindar contra la corrupción, como decían, generaron la mayor trama de corrupción ahí. Pero no queda ahí, tiene que haber también intervención de otras secretarías como la de Hacienda, como la Profeco, porque llegaban la gasolina ilegal llegaba, y el diésel llegaba a venderse en las gasolineras con los papeles en regla. Imagínense la corrupción que hay en eso y lo oneroso. El boquete al Estado es alrededor de 554 mil millones de pesos por IEPS. Ese dato lo ha expresado muy bien Guadalupe Acosta Naranjo con estos datos. Pero es solo el IEPS. Si uno le agrega el IVA, que también falta, entonces pasarían los 700 mil millones de pesos. La Procuradora Fiscal asume 600 mil millones en una declaración que hizo, que todo el mundo la puede ver en YouTube, pero la presidenta la quiso negar porque le estalla en las manos a su mentor, a López Obrador. Porque todos los caminos llevan a él. Imagínense, su secretario de Gobernación puso al líder de un cártel en Tabasco, en La Barredora, que se dedicaba precisamente al huachicol. Y por supuesto también había importaciones de huachicol fiscal, además de que también a la antigüita, recuerden estas refinerías hechizas que estaban ahí cerca de Coatzacoalcos, etcétera, pues todo tiene la marca de La Barredora, y en Chiapas también, porque ahí gobernaba el cuñado de Adán Augusto y ahí se metió también. Pero bueno, eso ya lo hemos discutido en otra ocasión. Aquí el tema es de qué tamaño, porque estamos hablando solo del hueco a las finanzas públicas, es decir, a lo que el fisco debiera hacer, pero ¿y el margen de ganancia? ¿No? Y el margen de ganancia, quizás estemos acercándonos a un negocio de $1 billón. Y uno dice, y lo hicieron además, por eso se metieron los Estados Unidos y pusieron el dedo en la llaga. Se meten los Estados Unidos porque los cárteles participaron. Es decir, aquí se voltean las cosas. En el tráfico de drogas son los cárteles los que llevan la batuta y corrompen a sectores del Estado para poder hacer su tráfico. Pero aquí es al revés, aquí es el Estado el que ordena y controla la entrada de todos estos combustibles, pero se asocia con el crimen. Claro, se necesita una gran infraestructura para llevársela. Uno dice, ¿qué hacían en Ramos Arizpe, Coahuila, 129 ferronaves llenas de combustible? ¿Cómo llegaron hasta allá? Bueno, ¿no? Y millones de litros en Altamira, millones de litros en Guaymas, millones de litros en Ensenada. Es toda una industria criminal, es ingeniería criminal planeada desde el Estado que involucró a las Fuerzas Armadas. A eso los expuso López Obrador, y que se asociaron con los cárteles de ese tamaño. ¿Por qué abrieron la cloaca? Porque Estados Unidos lo señaló. Primero el Departamento del Tesoro, hablando de la Asociación Binacional del Tráfico Binacional de Combustibles, detuvieron a unas personas que en Utah hacían la refinación, etcétera, y en México, y se tardaron en actuar.
fue el día que vino Marco Rubio a México que sacaron las órdenes de aprehensión y salió todo el asunto de los sobrinos del secretario de Marina de López Obrador. Imagínense, el secretario de Gobernación de López Obrador nombra al líder de un cártel como secretario de Seguridad. El secretario de Marina tiene a sus sobrinos que hacen toda la red de huachicol fiscal y además el jefe de oficina de López Obrador, Alfonso Romo, tiene una casa de bolsa y ahí lo acusan en Estados Unidos de lavar dinero y por eso ya Vector ya prácticamente está intervenida, lo cual señala de que Hacienda en México tuvieron que aceptar que sí hay indicios muy importantes de que Vector lavaba dinero. De ese tamaño está, pero la pregunta es, ¿solamente ese era el valor agregado que le daban los cárteles al huachicol fiscal? Piensen en la cantidad de dinero. Ya solamente ella acepta 600,000. Ya les dije que podría llegar al billón, pero la propia procuradora acepta 600,000. Eso es, para que me entiendan, 10,000 casas blancas de Peña Nieto. Es 1,200 Pemex Gate. Es 120 estafas maestras, es 40 Segalmex, y Segalmex era el desfalco más grande en la historia del país, de ese tamaño. Pues hago aquí la pregunta, ¿no será que lo que quieren es que también les dio el valor agregado de la lavandería? Porque los cárteles lavan infinidad de dinero en los 5 continentes, tienen una red en los 5 continentes, de ese tamaño es la industria criminal de los cárteles. ¿No estarán ellos también? Pero bueno, eso es algo que se tiene que aclarar porque bueno, ya abrieron la cloaca. Y termino con un tema. Sheinbaum quiere hacer con el huachicol fiscal lo que hizo con los desaparecidos. Dijo, pronto voy a dar los datos oficiales y vamos a hacer una base de datos. Y dijo que iba a entregarlo a los desaparecidos, que se multiplicaron. Hay mucho más desaparecidos con Claudia Sheinbaum que con López Obrador. Eso sí, presume que bajaron los homicidios, pero crecieron los desaparecidos. Impresionantemente. Va a ser, al ritmo que vamos a llegar a 90,000 desaparecidos con Claudia Sheinbaum. Pues bueno, dice que iba a explicar y que iba a dar... Bueno, lleva como 4 meses diciendo eso y no tenemos la explicación. Hoy anuncia que va a ser un gran acuerdo para tener una base de datos sobre huachicol fiscal consolidado de lo que importan, lo que refinan, lo que venden, etcétera, para darnos cifras oficiales. Y yo creo que va a pasar lo mismo, porque los datos de energía y de petróleo y todo eso están fiscalizados internacionalmente. Este es el defraudación del siglo. ¿Y cuál es el punto? Que todos los caminos, todos los testimonios, todos los reportajes apuntan que el huachicol fiscal fue fue fuente de financiamiento de Morena. Y digo una cosa que es evidente, los picos de estos diferencial de lo que exportan en Estados Unidos con lo que importan en México, ese diferencial, los picos fueron en 2021 y en 2024, en los años de elección, de las elecciones. Y eso confirma que específicamente, como tantos testimonios, tantos reportajes apuntan, efectivamente financiaron las campañas de Morena. Entonces, todos ahí están bien embarrados.